Bien. Así que tienen que hablar en voz estéreo, ¿eh? Para que salga bien. ¿Ya? Bien. Entonces, la idea de trabajar esta semana es, y para el domingo, recuerden, el fin de semana tienen que trabajar y ir avanzando. La idea es que vayan avanzando desde ahora ya, en que vamos a trabajar un archivo Excel en donde en su primera hoja vamos a hacer el formato de una liquidación de remuneraciones. En la segunda hoja vamos a hacer el motor de cálculo de todas las variables que debe tener o que tiene la liquidación de sueldo. Y en la tercera hoja vamos a agregar, copiar y pegar información que es relativa a las liquidaciones de sueldo. Cada periodo se deben de registrar las liquidaciones de sueldo y para eso, ¿qué tipo de información necesitamos? Necesitamos de dos fuentes de información. La primera es el PreviRed, ¿verdad? Ahí encontramos, ¿qué tipo de información encontramos ahí? Mervin, vamos sin miedo. ¿Qué información encontramos en el PreviRed? Paola, Carolina, José, Natalie, Cristina. Las cotizaciones. Previsionales. Bien. ¿Pero qué más? UF, UTM, ¿qué más? ¿Qué más? Porcentajes de la AFP, topes de los sueldos, del sueldo mínimo, sueldo máximo. ¿Mm? ¿Qué más encontramos ahí? Tasas de la AFC, ¿cierto? Esos son insumos básicos para poder emitir una liquidación de sueldo. ¿Ya? Esa es una fuente. La segunda fuente, ¿cuál es? Para el caso de las rentas altas, hay que pagar impuestos, ¿verdad? Al trabajo, impuesto único del trabajo, ¿verdad? Y en eso hay una tabla que se llama la tabla del impuesto único, que también es de manera mensual, y que esa está en el servicio de opuesto interno, en donde aparecen los tramos por nivel de ingreso o de renta, en donde cada uno de los trabajadores o los profesionales que van a ser ustedes adelante, desde un determinado nivel de renta, van a tener que pagar eh, el impuesto único. Y eso se hace a través del descuento de impuesto único en su liquidación de sueldo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien o no? Paola, Bárbara, Carolina, Natalie. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla. Vayan avisándome si se ve o no se ve bien. Allí, ¿visualizan la pantalla? Sí, profe. Bien. Bueno, esta es la primera hoja, entonces, si se dan cuenta, aquí está el, el Excel, ¿verdad?
en donde vamos a hablar primero de las partes. ¿Cómo se llama esta parte de arriba? ¿Alcanzan a ver el lápiz o no? En donde estoy haciendo el círculo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? La barra de herramientas. Cerca, cerca. Pero déjame ayudar. Espérenme un poquito. Tiene otro nombre que es parecido. En el PPT también está, por si acaso, porque esto es como un repaso, como una orientación en el Excel. ¿De acuerdo? Ay, la barra de menús. Bien. Eso. Viene Melvin. Muy bien. Entonces, claro, en el PPT encontraste el, el Power donde están las imágenes, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo ahora. Bien, súper. Luego tenemos, bueno, esta ya sería esta entonces, Melvin, sería la, Profe, no se ve su pantalla. ¿sí? ¿Me perdí? A ver. Ah, claro. Un segundito, ahí voy, ahí vuelvo. Ahí sí. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, esta segunda, como bien dijo el Melvin, esa es la barra del menú. Entonces, normalmente nosotros debiéramos trabajar en una instancia ya un poco más de presencialidad, en que debiéramos ir mencionando eh, el camino para llegar a la herramienta que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, debiéramos decir, a ver, por ejemplo, si queremos copiar y pegar esa imagen en el Excel, ¿qué es lo que debiéramos de decir? Debiéramos decir que tenemos que ir a la imagen, donde está la fuente de la imagen, y pulsar la imagen, y ahí, con el botón derecho o izquierdo del mouse, copiar la imagen. Después volvemos y llegamos a Excel, y aquí, ¿qué debiéramos decir para copiar la imagen? Debiéramos decir que tenemos que ir al menú Inicio, al grupo de las herramientas del portapapel y pegar, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bien. Espérenme que me llegó una llamada del jefe.
Ya, disculpen. Bien. Entonces, eh, debiéramos ir aprendiéndonos en alguna medida la ruta que el Excel nos sugiere para poder encontrar las herramientas que necesitamos trabajar en su momento, ¿verdad? Y aquí, en esta parte, ay, me salió todo chueco. Toda esta parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene esa parte? Esa debería ser la barra de herramientas en este caso. Exactamente, ¿verdad? Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, esta barra sería la barra de las herramientas. Y los nombres que están abajo de las barras de herramientas, ¿por qué se les pone ese tipo de nombre? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, esta del menú inicio, el grupo de portapapeles o el grupo de herramientas de la fuente o el grupo de herramientas de la alineación, del grupo de los números, estilos, celdas, ¿cierto? Modificaciones, etcétera. Y así si yo pulso el otro menú, que es insertar, también nos vamos a encontrar con las distintas nombres de herramientas, ¿cierto? Bueno, esto es importante de comprender porque de esta forma nosotros vamos a poder hablar de dónde está la herramienta que necesitamos trabajar, ¿sí? Entonces vamos a tener un lenguaje de manera común, es decir, no sé, pues un ejemplo, si, profe, ¿cómo le doy negrito al nombre de la empresa? Y ahí yo les puedo preguntar, ¿cómo se hace? O viceversa. Entonces, nos vamos al menú del inicio, ¿cierto? Usamos la fuente, el grupo de herramientas, la fuente, y luego seleccionamos la herramienta que necesitamos. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que el mouse se posiciona por sobre la herramienta, aparece el nombre de ella. Entonces, por lo tanto, mucho más fácil, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y ¿cómo, cómo se llama entonces esta parte que está aquí? ¿Qué nombre tiene? Barra de fórmulas. ¿Mm? Barra de fórmula, ¿verdad? O, ¿qué otra cosa más hacemos ahí? ¿Qué otra cosa más hacemos generalmente aquí?
aquí hacemos lo más importante. ¿Qué hacemos? Es donde le damos texto o número. ¿A qué cosa? ¿Cómo se llama una de estas en donde está el cursor ese? Este verde es Una el celda. cursor. Muy bien, excelente. ¿Ah? Entonces aquí le vamos dando forma. Forma, ¿verdad? O números, ¿cierto? En la celda. Bien, esto se escribe ahí. Siempre va a estar en la barra de las fórmulas. ¿Cierto? Bien. Y luego tenemos la orientación de en la zona de trabajo o la zona de impresión del Excel, ¿ah? En donde la orientación está dado por letras, letras y por filas. Y la pregunta es, ¿las letras a qué referencia hacen? A las que van así. ¿Cómo se llaman? Columnas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Y los números? las filas. Excelente, muy bien. Entonces, ¿dónde está el cursor? ¿Qué orientación tiene? En la columna P, fila 19. No. ¿Alcanzas a ver o no? Ahí le estoy haciendo un círculo. Ah, yo lo estaba viendo al otro lado. No, pero bien. Está ahí cerca. Está en el O4, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Y para finalizar, digamos, esta parte introductoria, tenemos en la parte inferior de la hoja de Excel, tenemos esta otra. ¿Cómo se llama todo esto que está aquí? ¿Cómo dice que se llama? La hoja de trabajo. Sí. ¿Ya? Y al lado tenemos los botones de el desplazamiento y la vista de la hoja. ¿Ya? ¿Cierto? Y la barra de desplazamiento que es para mover el Excel o la parte que se está emitiendo hacia la izquierda o hacia la derecha, sin tener que usar el cursor. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos esta introducción, lo que necesitamos hacer es, entonces, vamos a diseñar y vamos a trabajar en la confección de un archivo que nos ayude en el futuro a poder hacer una liquidación de sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, debemos abrir un Excel, ¿verdad? Pero antes, les quiero mostrar, antes de empezar, para que tengan la idea, para que se vayan haciendo la idea de qué es lo que tenemos que tener como trabajo final, es que
tenemos que diseñar este formato. Si ustedes quieren hacer otro formato distinto a este, con otras rayas, con otro tipo de letra, qué sé yo, lo pueden hacer. ¿Ah? Lo importante es que la liquidación de sueldo funcione al momento de ingresar un dato, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, aquí, en este formato de muestra, tenemos 1, 2, 3, 4 liquidaciones de sueldo. ¿Ah? Para efectos de la prueba, ustedes deben hacer una sola nomás. Pero el que vaya más allá y haga otra, alcanza a hacer otra, vamos a tener mejor resultado, porque el Excel también es de la única forma en que se debe aprender el Excel es trabajando. ¿Eh? Es como la contabilidad, algo parecido. Una vez que uno empieza a trabajar en la contabilidad, empieza a entenderla de mejor manera. Bien. Luego, en la segunda hoja, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la base. Tenemos todos estos números y valores que están relacionados y que nos van a servir para poder hacer y poder emitir nuestra liquidación de sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como ustedes van a hacer una sola liquidación, vamos a trabajar en ese recuadro. ¿Ya? Luego, vamos a necesitar una tercera hoja en donde tenemos que ir al Previred para traer los datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al principio les dije que necesitábamos los datos? Bueno, aquí están. ¿Ya? Estos son los datos del Previred. ¿Ya? Aquí están las tasas de cotización de la AFP. Acá está la UEF, la tasa de FONASA, la UTM, las rentas tope, las rentas mínimas, ¿ya? Los ahorros previsionales, las tasas del seguro de cesantía, los tramos de la asignación familiar, ¿sí? Y luego, en la cuarta hoja, para poder hacer la liquidación, ¿qué necesitamos? Necesitamos los valores actualizados del mes en donde vamos a trabajar para poder hacer nuestra liquidación de sueldo. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a diseñar el libro de remuneraciones, ¿ya? En donde debiéramos alcanzar a llegar, si es que nos da, el libro de remuneraciones hasta el final, ¿ya? Esta es como la estructura de un sistema de computación en donde se calcula una liquidación de sueldo. O sea, en el estricto rigor de Fontana, no sé si ustedes lo conocen ya o han interactuado con él, adentro, en el fondo de Fontana, tiene esto mismo, para poder desarrollar y hacer una liquidación de sueldo. ¿Se entiende entonces cuál es la idea? Chicos. Paola. Melvin. Bárbara. Carolina. José. Cristian. Natalie. Catalina.
¿Se entiende entonces o no? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Para cuándo hay que entregar este trabajo? Para él, para este domingo. ¿Sí? Ya. Entonces, para empezar a trabajar en lo sucesivo, cuando ustedes tengan alguna duda de alguna fórmula que no alcancemos a ver, ustedes me preguntan por WhatsApp y yo les hago un tutorial cortito de cómo se hace la fórmula o cómo se hace qué herramienta se necesita para ir haciendo los distintos formatos y las distintas fórmulas. ¿Ya? A pesar de que no es tan complejo, porque el formato tiene no, el nivel de complejidad en la fórmula no es tal, porque para calcular una liquidación de sueldo basta con sumar, restar, dividir, multiplicar, que son las 4 operaciones aritméticas. No vamos a hacer una cuestión de programación y mucho menos. Todo esto es como artesanal, entre comillas. ¿Ya? Lo importante es la destreza. ¿Y para qué sirve un Excel? ¿Sí? Bien. Entonces, manos a la obra. Vamos a ir entonces a buscar un Excel. Vamos a esperar que abra. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? ¿Se aprecia bien o no? ¿Alcanzan a mirar? ¿Sí? Vamos, muchachos, Sí, participemos con ánimo si es que no queda de otra. Bien, entonces dijimos que tenemos nuestro archivo Excel. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos de nombrar nuestro archivo. Y para nombrar nuestro archivo, yo lo debo de guardar, ¿cierto? Lo debo de guardar en el directorio en el cual yo trabajo. Entonces, para mis efectos, para mis Profe, no sé si efectos, soy yo o está pegado su pantalla. O creo que soy yo. no sé, ¿quién más está pegado? Sí, por favor vayan monitoreando. ¿Se ve o no? Estoy en un sí se ve. Excel nuevo, ¿verdad? Que lo acabo de abrir, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que lo voy a guardar y lo voy a nombrar, ¿ya? ¿Por qué es importante guardar el Excel y después trabajar en él? ¿Por qué es importante? Porque así puedo ir grabando la información nueva que le vaya introduciendo al Excel y me la va a quedar registrada. En caso de que se corte la luz, en caso de que pase cualquier cosa, tengo la información, parte de la información ya la tengo guardada. No les quepa duda que si alguna vez han estado trabajando en Excel o en cualquier otra cosa y se les ha caído el sistema, ¿y qué pasa? Nos agarramos la cabeza a dos manos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces lo importante es guardar el Excel. Y para ello voy al menú, a la barra del menú, archivo, herramientas de archivo,
guardar como, examino en dónde lo quiero guardar, ¿verdad? Esto es como general. La mayoría de ustedes ya entiende cómo se hace, ¿verdad? Lo importante es que cuando estén en su vida laboral, el saber guardar y nombrar los archivos les va a simplificar un poco la vida. Bien, entonces lo guardo y le pongo, ¿qué le ponemos? Nuestro nombre, ¿verdad? Profe, está como pegada a la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, incluso yo me salí, volví a entrar a la llamada y sigue pegada como en el libro de remuneraciones. En el anterior. Mm, ya. Archivo de trabajo. Evaluación. ¿Se ve ahí o no? Ahora, ahí. ¿Se ve o no? ¿O todavía está pegado? Todavía está Todavía pegado, está profe. pegada. Ah, ok. Denme un segundo, por favor. Hay que compartir de nuevo, parece. Bien. Ahí. Sí, ahí sí. ¿Ya? Bien. Entonces, esta es la hoja nueva, el Excel nuevo que acabamos de abrir. Y lo guardé y lo nombré. ¿Se aprecia ahí el nombre que le he dado al Excel? Bueno, le puse mi nombre, ¿verdad? Le puse para qué estoy trabajando con él y la evaluación a cuál me voy a referir. Así tiene que venir el archivo o así deben de subir el archivo entonces el día domingo al aula virtual. Tiene que venir con el nombre, ¿verdad? De tal manera de poder identificar quién es y qué tipo de evaluaciones. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero, vamos a agregar las hojas que vamos a trabajar. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para agregar una hoja, debemos ir a la barra de, ¿cómo se llama esa barra? ¿Alguien se acuerda? ¿Las hojas de trabajo? Muy bien, ¿cierto? En las hojas de trabajo, ¿qué tipo de herramienta debemos usar aquí? Usamos en la hoja nueva, ¿se alcanza a ver o no? Porque está como bajito. Ahí. El Sí, profe, se símbolo, ve bien. el símbolo más, hoja nueva, ¿cierto?
¿Cuántas hojas vamos a necesitar? Cuatro. Muy bien. Agrego 4 hojas. ¿Sí? Necesito ahora nombrar las hojas, ¿cierto? ¿En dónde voy? Voy al nombre de la hoja y aquí, ¿cómo lo hago? Con el botón del mouse izquierdo despliego el diálogo que me permite cambiar el nombre, ¿sí? Borro la información que hay ahí y le agregamos entonces, le vamos a poner el nombre de liquidación, ¿verdad? O formato de liquidación. Liquidación, ¿cierto? La segunda hoja, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Base? Muy bien, pero dime, hablemos desde el camino, desde el menú hacia adelante. O, en este caso, usted me debiera decir, por ejemplo, profesor, posiciónese en la hoja 2 con el botón izquierdo o derecho del mouse, en este caso el derecho, porque yo trabajo con la izquierda, ¿ah? Entonces pulsa el botón derecho del mouse y pulse cambiar nombre. Y le ponemos base. ¿Cierto? Bien. Bien. El tercero, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Carolina, vamos. Ya, tiene que ir a la hoja 3. Muy bien. ¿Cómo se llama perdona, ¿cómo se llama la crucecita que se está moviendo? ¿Ah? No sé. Cursor también, junto con este verde, ¿cierto? Entonces, ahí me debieras de decir, llevemos el cursor a la hoja 3, en donde se nombra la hoja 3, ¿cierto? Bien. ¿Qué hacemos ahí? Ahí con el botón derecho o izquierdo tiene que apretarlo. Pulsarlo, ¿ya? Y le damos, Y pulsar donde dice cambiar nombre. perfecto. ¿Y cómo le ponemos? Los datos de Previred. Muy bien. Levi Red. Excelente. ¿Y el otro? Natalie, ¿cómo lo hacemos el otro? La hoja 4. Fernanda, ¿cómo lo hacemos? José, Bárbara, Marvin, Paola, ¿a dónde vamos? ¿Qué hoja viene? La 4, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bárbara, Carolina. ¿Se escucha o no? Tiene que llevar el cursor a la hoja 4. Bien, excelente. ¿Y
pulsamos, ¿verdad? El botón derecho del mouse. Sí, y ahora tienen que pulsar cambiar nombre. Excelente. ¿Y qué nombre le vamos a agregar a esta hoja? Tabla de impuestos. Tabla de impuestos. Muy bien. Bien. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a trabajar estas dos tablas que son las que tenemos la información como más a la mano y que es la más rápida, ¿cierto? Entonces vamos a ir a PreviRed, ¿sí? Vamos a ir a PreviRed y vamos a tomar la información de PreviRed y la vamos a pegar en nuestra hoja de PreviRed. Y luego vamos a ir a la hoja del servicio de puesto interno y vamos a ir a buscar la tabla del impuesto único mensual. ¿De acuerdo? Bien. ¿A dónde vamos? Vamos a la web. ¿Se ve? Estoy en la web. Estoy en Google. ¿Se ve o no? No se ve el archivo de Excel. Ah, porque está focalizado. Ese es el tema. Ya. Entonces, ahí. Bien. Ahora sí. Estoy en Google. ¿Se aprecia? Sí, profe. Bien. PreviRed. Entonces aquí tenemos que definir los datos del periodo, ¿verdad? ¿Y qué periodo podemos trabajar? Estamos a junio, ¿cierto? Entonces podemos trabajar con cualquier periodo detrás de junio, ¿ya? Mayo, abril, marzo. ¿Qué periodo? Trabajemos en marzo, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren otro periodo, da lo mismo. Lo importante es que los datos sean coherentes todos con el periodo en el cual ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí Sí, profe. en la base de PreviRed, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la pantalla de el menú principal y nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos los indicadores previsionales. Y aquí están. Los podemos descargar o tan simple como copiar y pegar, ¿cierto? Pero estos son los datos de
el mes de junio y dijimos que íbamos a trabajar en marzo. Voy al años anteriores, y voy al mes de marzo. ¿Alcanzan a ver eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, copiamos. Pero la razón nunca viene esto, Katsuri. Es porque nadie me hubiera creído. Fernanda, hola. ¿Puedes apagar tu micrófono? Eso, gracias. Copiamos. Y nos vamos entonces al Excel, donde dice en nuestra pestaña de Preview Red, y pegamos. Ah, ¿ven el Excel o no? No. No, profe. Ya, un segundo ahí. Ahí, ¿están viendo el Excel? Sí, profe. Ya. Voy a tener que ir a buscar los datos de nuevo. Ya. Ahí. ¿Se ve el Excel? O sea, la web también. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Estoy en la página del Preview Red. ¿La ven o no? Sí, profe. Bien. Parece que ya encontré ya la forma de... Y ahí, el Excel ahora. ¿Se ve el Excel o no? ¿Se ve el Excel? ¿Sí? Sí. Bien. Copié la información. ¿Ya? Para hacerla rápido, copié los datos de junio, así es que trabajamos en junio. Da lo mismo. Lo importante sí es que sea coherente el periodo. ¿Ya? Tenemos la información. Ahora necesitamos ordenar un poco esto, ¿verdad?
Y para sacar o para ordenar esta información que está como extraída de la web rápidamente, ¿qué debemos hacer? Uno de los primeros pasos es desajustar los textos y descentralizar las celdas, ¿sí? Y para eso debo ir al menú Inicio, al grupo de herramientas de la alineación y descliquear, ajustar el texto y combinar las celdas, ¿cierto? Ahora quiero llevar el ancho de la columna, lo quiero agrandar. ¿Qué debiera hacer? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la herramienta que nos sirve para trabajar el ancho de la columna? Inicio, menú Inicio, grupo herramientas de celda, ¿sí? Herramienta del formato, y aquí encontramos un set de herramientas en este cuadro de diálogo, en donde tenemos el ancho de la fila, el ancho de la columna. ¿Cuál de los dos necesitamos? El ancho de la columna. Muy bien. Lo pulsamos. Chuta, y aquí que nos pregunta el ancho. ¿Y en qué medida están? En milímetros. ¿Sí? Entonces cada uno de la selección que tiene nuestra base de datos de PreviRed, cada uno tiene un ancho de 10,71 milímetros. Nosotros debiéramos trabajar... Ay, lo cerré, me equivoqué. Veamos. 20. Sí, pareciera estar bien. 20. ¿Está bien? ¿Se ve? Bueno, si necesitan darle más espacio, entonces lo seleccionamos para que tenga una mejor visión. Volvemos entonces al menú del inicio, nos vamos a las barras a las herramientas de la celda y el ancho de la columna la trabajamos entonces a 30. Y ahí ya vamos buscando el ancho que nos adecue y nos ayude a tener una mejor comprensión de la tabla. Bien, ¿cuál es la otra información que nos falta? ¿A dónde debemos ir? Al servicio de impuestos internos. Muy bien, Carolina. Vamos al servicio de puestos internos. ¿A dónde vamos? Nos vamos a los datos y valores de la renta, ¿cierto? ¿Y cuál de estos datos son los que nos sirven? ¿Cuál es el impuesto que pagan las personas? Se llama impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Ese debería ser, ¿o no? Ese es. ¿Sí? Y aquí tenemos la tabla de cálculo del impuesto mensual. Tenemos una base de quincenal, tenemos una base que es semanal y tenemos una base que es diaria. ¿Cuál de estas bases necesitamos? ¿Qué base necesitamos?
La mensual. Excelente, la mensual, muy bien. Como estoy trabajando el mes de junio, voy y selecciono directamente los datos que necesito y los llevo al Excel en la hoja de impuestos. Pegamos y ya tengo la información de la base. Entonces la quiero dejar más ancha, la quiero dejar más ordenada. ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde voy? ¿A En dónde el voy? menú de inicio, Muy bien. Menú inicio. a las herramientas de celda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Ah, no. anchar. Vamos primero a anchar la columna. ¿Eso querés hacer? Entonces, Sí. ya. ¿Cuánto le damos? ¿Unos 30 será? Veamos cómo queda. Queda muy ancho, ¿no? 20. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos hacer para que nos queden los datos así como en bruto? Debemos trabajar las herramientas de alineación, ¿cierto? Debemos descliquear el ajuste del texto y descliquear la combinación de y centrado. Menú inicio, herramientas de la alineación y descliqueo entonces la información. Bien, ya tenemos las dos bases importantes que necesitamos para trabajar nuestra liquidación, pero antes de poder comenzar a trabajar con la liquidación, nosotros tenemos que formatear los valores, ¿sí? Tenemos que ajustar estos valores. Y estos valores que están aquí son montos, son cifras, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el formato de estas cifras debe ser en pesos. ¿Dónde vamos a buscar el formato peso en nuestras herramientas de trabajo? Tenemos dos caminos, En las herramientas de número. ¿ya? Menú inicio, Menú inicio, herramientas de herramientas número, de número. ¿ya? Yo puedo pulsar el formato general y se me va a desplegar el mismo diálogo que yo hago cuando pulso también el botón izquierdo o derecho del mouse, dependiendo de la destreza del trabajador, y se despliega el diálogo y voy por el segundo camino, ¿verdad? Formato de celda. O sea, generalmente tenemos dos caminos. El primero es por el menú y el segundo es por nuestro mouse. Dependiendo del botón, ¿verdad? Aparecen las herramientas más concurridas, ¿ya? Y estos chicos de la Microsoft pensaron en todo eso, así es que una buena cosa. Bien, luego tenemos acá, en este cuadro de diálogo, tenemos otro menú y categoría. ¿Qué necesitábamos hacer? Necesitábamos darle formato a las cifras que están en las celdas de nuestro Excel, ¿cierto? ¿A dónde voy?
a número, Muy bien. Luego, ahí, moneda, moneda, contabilidad o moneda. moneda, Moneda y luego el símbolo. Lo voy a buscar y aparece ahí rapidito, ¿verdad? Y luego aceptamos, ¿cierto? Y aquí ya tenemos entonces los formatos de número establecidos como formato de número, ¿de acuerdo? Ese habría que formatear este también. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Y tenemos la moneda sin decimales para que nos pueda hacer el cálculo de manera rápida. Y está con formato. ¿Por qué es importante registrar el formato? O sea, que trabajar con los formatos correctos al momento de usar Excel. por las fórmulas que están después. Exacto, ¿verdad? Porque el sistema, para poder calcular, para poder hacer sus operaciones aritméticas, deben ser números. Números con números, números con monedas, números con decimales, números con porcentaje, y etcétera, etcétera. Y textos, siempre va a ser el texto general, general y texto, ¿cierto? Entonces, si yo tomo en una celda en donde hay un número que tiene formato de texto o tiene formato general, o cualquier otro formato, ya sea de fecha, cualquier otra cosa que no corresponda, el resultado que yo estoy trabajando en esa celda no me va a dar nunca, ¿ya? Entonces también ahí hay una coherencia de los tipos de formato. Por eso es importante trabajar con los formatos, de manera de que no nos pase que a la vez de hacer una fórmula en una celda, no la podamos calcular, ¿ya? Muy bien. Me voy a Preview Red y debiera ser lo mismo, ¿cierto? Debiera darle formato a todas las celdas donde aparece una cifra, ¿cierto? En este caso, aquí estoy en el seguro de cesantía, yo debo despejar de esta celda, porque aquí hay una celda combinada, tiene un valor, un símbolo matemático, que es el porcentaje, pero además tiene texto. Entonces debemos de sacar la parte donde dice el texto para que nuestra celda, con el valor que está ahí, pueda funcionar en la fórmula que vamos a ir desarrollando en nuestra base. ¿Cierto? Bien. Hay que ir, le damos formato de manera rápida. Me dio el formato de contabilidad. ¿Qué diferencia hay entre este formato de contabilidad y el formato moneda? De que moneda, el símbolo peso, se acerca a la cifra inicial. Y el formato contabilidad, el signo peso se despega de la cifra y se alinea con el ancho de la celda, ¿ya? Eso tiene una implicancia más bien relativa a la visualización de la información. Por ejemplo, cuando se hacen los estados de resultados
en una tabla Excel para presentarlo en el directorio o para hablar o para resumir qué es lo que está pasando con la contabilidad, normalmente se utiliza este formato, digamos, ¿ya? Porque las celdas que van a estar dentro del balance general van a ser celdas más bien anchas, qué sé yo, entonces tienen un acento de visual de la cifra y de los valores, ¿ya? Básicamente. Bien, por aquí debiéramos estar terminando. Yo no sé si tengo una duda, si la grabación la voy a poder enviar por el correo, por el tiempo que llevamos, porque ya llevamos más de una hora, ¿verdad? Y la grabación, no sé si va a, o sea, el Outlook vaya a soportar el peso de la grabación. Bien, estimados, voy a ir trabajando en pequeños tutoriales más chiquititos para que los pueda ir pasando por el correo o los pueda ir subiendo a la aula virtual, cosa que ustedes vayan pinchando el tutorial y, por ejemplo, pegar datos de tutorial y yo los voy a estar subiendo. También me pueden whatsappear para ir subiendo tutoriales con respecto a las dudas que les vayan apareciendo. ¿Ya? Traten de ir avanzando en la liquidación, guíense por el formato que está en el aula, ¿ah? Y traten de ir generando al menos el formato, ¿ya? Después el cálculo, las fórmulas y todo eso los podemos ir haciendo también en conjunto. Lo hacemos el miércoles a esta misma hora y si es necesario, trabajamos el viernes con lo mismo. Debería ser así para que podamos alcanzar a trabajar en la hoja número 5, que debería ser el libro de remuneraciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces nos vemos está bien este horario a las 3 de la tarde, ¿verdad? No podría ser más temprano tampoco, pero más tarde sí. Puede ser a las Yo 4. creo que está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Me Sí. parece. Ya, pues. Entonces nos juntamos el miércoles. ¿Sí? Sí. Ya pues, chicos, que estén bien. Cualquier cosa al WhatsApp. ¿Mm? Y nos vemos el miércoles. Chao. Gracias. Gracias, profe. Chao.